Bien, Marcelo, muchas gracias. Buenas noches ante todo, con todos los presentes. Nos volvemos a reunir aquí a través de Juris, a través de sus diferentes plataformas, en un nuevo diplomado. Este diplomado, como ustedes ya sabrán, y muchos han tenido una expectativa sobre el derecho de familia y sucesiones, es un diplomado pues que nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos y nos va a permitir pues también tener un panorama más claro de lo que abarca tanto el derecho de familia, que muchas veces creemos de manera muy simplificada que solamente abarca alimentos, ¿no? El derecho de familia abarca pues alimentos, abarca otras instituciones jurídicas y procesales como también el matrimonio, el divorcio, el derecho de sucesiones, que es un tema sumamente importante. Así que este diplomado se tratará, mejor dicho, de que sea pues un diplomado completo, un diplomado que cubra sus expectativas. Y particularmente, como ustedes ya saben, hay diferentes especialistas en la materia que van a dictar este diplomado, pero particularmente quien le habla, pues, tiene esa facilidad o esa dinámica de que la clase sea de manera interactiva. Esto quiere decir que ustedes, yo tengo acá todas las plataformas que Juris tiene a su disposición para poder escucharlos. Yo puedo ver aquí sus comentarios, puedo ver aquí sus interrogantes, su participación, y adicional a ello, pues existe también el audio, que ustedes van a poder interactuar conmigo, van a poder hacer sus consultas, sus dudas, entre otras circunstancias que se van a suscitar no solamente en esta clase, sino en las demás. Por ejemplo, ahí veo que ha comentado Lorena, eh, Lorena, Tinoco, Marco, Felicita, Dania, Romina, entre otros, de Arequipa, de Chosica, de Miraflores, de Ate, de Arequipa, wow. Entonces, sí, creo que es un diplomado en el cual nos va a permitir, nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos. De Huancayo también, por ejemplo. Buenas noches, Arián, buenas noches, Jefferson. ¿Ustedes me escuchan? Aquellos que están en el Zoom, ¿me escuchan correctamente? ¿Sus audios están disponibles? Antes de comenzar, a ver, para interactuar un poquito. Se le escucha de manera clara. Sí, Hola doctor, Ingrid, ¿qué todo tal? correcto. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy Perfecto. buenas noches. Bien. Ustedes, a ver, la mayoría, algunos de ustedes están estudiando o ya ejercen el ámbito de litigio. ¿Todos son estudiantes o, algunos, o muchos ya son abogados también? A ver, Estudiante, doctor. Muy buenas noches. hola Enzo. ¿De qué ciclo, Enzo? Del quinto ciclo, doctor. De quinto ciclo, ok, ok. Ok. Me imagino que estás practicando o te interesa el ámbito del derecho procesal. ¿A muchos les gusta el derecho procesal o específicamente el derecho de familia? Para saber, como ustedes han visto el temario, los temas que vamos a conversar, particularmente me ha tocado como unas 6 sesiones, por lo menos 6, 7 sesiones, así que necesito saber cómo afrontar este diplomado, obviamente para utilidad de ustedes, si es que hablamos parte netamente teórica o si es que hablamos también parte procesal. Recuerden que mi especialidad es derecho procesal, así que siempre me voy a ir casi Procesal, en por favor, doctor. Procesal, fundamental y esencialmente le pedimos mucho procesal. procesal, ¿sí? ¿Correcto, Ingrid? Correcto, 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 doctor. correcto, procesal. Minoco también indica procesal. Derecho de familia indica ahí. Temas de divorcio indica ahí auditoría. Ambos, doctor, indicarían. Bien, correcto. La grabación de En las este clases. curso tendría que enfocarse en los dos, porque aquí tenemos procesal y puramente derecho de familia, doctor. Correcto. Sí, 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 correcto. Ya estoy viendo aquí que a muchos les interesa el ámbito del derecho procesal, que es mi especialidad, y también el derecho de familia, que tiene que ir concatenado. Pues el día de hoy, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, ahí están preguntando sobre la grabación de esta clase. La grabación sí se queda, ¿verdad? Sí, las grabaciones sí se quedan en las diferentes plataformas que Juris tiene a su disposición en sus cuentas principales. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, es principios fundamentales del derecho de familia y alimentos, planteamiento y proceso judicial. ¿Ok? Nos vamos a referir o vamos a hablar en esta clase sobre los aspectos primordiales del derecho de familia, estrictamente en lo que es alimentos. Desde ya le digo, vamos a aprender el día de hoy qué es el derecho de alimentos,
qué abarca, qué conceptos abarca, cuáles son las necesidades que abarcan el derecho a alimentos, quién las otorga, quién puede interponer una demanda de alimentos, si es que solamente la madre o también el alimentista principal de manera directa. Vamos a ver en qué casos, cuál es la regla general y la regla excepcional para aquellos que quieren pedir alimentos, hasta qué edad se puede interponer. Vamos a aprender también quién tiene derecho a dar alimentos y quién tiene derecho a pedir alimentos. Y esto lo vamos a concatenar también con el ámbito práctico de cómo ejercer un proceso de alimentos, cómo interponer una demanda de alimentos, cómo se califica una demanda de alimentos, si es que el juez es muy riguroso al momento de calificar una demanda, si es que pide el juez requisitos formales, requisitos obligatorios que nos declara la inadmisibilidad o de repente la inadmisibilidad en el proceso o en la demanda de alimentos, si es que requiere la firma de abogado o si es que no requiere la firma de abogado, y entre otros conceptos adicionales. Vamos a tratar de hacer esta clase muy dinámica, como si fuera un ABC del derecho a alimentos, pero todo sumergido bajo el ámbito de la práctica. De Ancón. Wow, de varias partes. A ver. Wow, hay varios conectados. Bien, vamos a dar inicio entonces. ¿Qué se entiende por alimentos? ¿Qué se entiende por alimentos? Es la primera interrogante de esta sesión. Yo les apuesto que si yo pregunto ¿qué entienden ustedes por alimentos? De repente pueden tener o puede existir una multiplicidad de conceptos, pero de repente estos conceptos van a ser muy escasos. De repente van a ser muy restrictivos. Y si yo pregunto qué es alimentos, no tenemos por qué saber o tener en la memoria un concepto largo o un concepto extenso. Lo que debemos tener es lo esencial. Por ejemplo, desde ya, por ejemplo, ahí hay un usuario que es auditoría, dice alimentos, salud y recreación. Entonces, a mí me interesa saber, ese es un concepto que es adecuado, sí es adecuado, pero es restringido. Porque alimentos solamente abarca la alimentación propia, la recreación y la salud de una persona como tal, o abarca más conceptos. Entonces, este interrogante nos permite establecer lo siguiente, e inclusive con su marco legal. Concepto de alimentos según el Código Civil. Y nos remite el artículo 472 del Código Civil. Y ustedes deben tener su código en la mano para que ustedes me puedan seguir, para que ustedes puedan guiarse de este precepto o de los preceptos legales que vamos a tomar nota en el presente diplomado. En la sección cuarta, en el artículo 472, indica la noción de alimentos, y que justamente yo lo he graficado y lo he transcrito aquí. Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, es decir, sustento se refiere propiamente a lo que es alimentos, alimentación, habitación, es decir, el lugar donde va a cohabitar el alimentista, vestido, que quiere decir la vestimenta de aquel alimentista, educación, instrucción y capacitación al trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según la situación y posibilidad de la familia. Ahora, hay un concepto de alimentos que también lo establece el artículo 92, pero del Código de los Niños y del Adolescente. Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. Desde ya comenzamos a ver a la participación frecuente de ustedes para ir conociéndonos de manera cotidiana, porque nos vamos a ver muy seguidos. ¿Cuál es la diferencia, si es que hasta aquí se me entiende, con lo que establece el artículo 92 del Código de los Niños y el Adolescente, con lo que establece el artículo 472 del Código Civil?
Los dos regulan el concepto de lo que es alimentos, pero ¿para qué regularían tanto el Código Civil como el Código de los niños y del adolescente el mismo concepto si es que no marcan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia trascendental del por qué se le entiende alimentos bajo un marco conceptual en el Código Civil y bajo un marco conceptual en el Código de los niños y del adolescente? A ver, voy a escuchar su... Sí, buenas noches. Hola, Angie. Podría ser que en el artículo 472 el concepto que tienen sobre alimentos es más generalizado y es más, se aplica más para toda aquella persona que es indispensable que tenga alimentos, ¿no? Pero en el Código de Niño y Adolescente va en sí sobre el niño en el que va a recaer los alimentos propiamente, ¿no? Bueno, Ok. yo creo que esa es la diferencia. Ok, entonces el Código Civil protege a todos aquellos que les corresponde alimentos, según el panorama de Angie, y el Código de los niños y el adolescente es más fragmentado, ¿no? Para una persona determinada. ¿Está en lo correcto? ¿Es el sentido que justamente nos quiere dar el Código Civil y el Código del niño y el adolescente? ¿Qué creen ustedes? A ver, aparte de Angie, ¿están en esa sintonía de Angie o hay un tema adicional o hay algo que agregar o suprimir en base a ello? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Es muy similar, ¿ah? Es muy similar, porque el Código Civil habla sustento, habitación, vestimenta, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación. Punto. Y el artículo 92, igual. Sustento, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación. Pero hay una circunstancia que justamente lo indica Angie, y vamos acá a comenzar a utilizar la pizarra, que hace diferente ambas circunstancias. El tema general es el derecho de alimentos. Al derecho de alimentos. Y desde ya, y siempre vamos a comenzar a estudiar una institución procesal con su marco normativo. Vamos a señalar su marco normativo para que ustedes justamente puedan verificar que lo que estamos hablando está en la norma. Alimentos los podemos encontrar en el artículo 472 del Código Civil. Y también en el artículo 92 del Código del Niño y del Adolescente. Listo. Estos dos, la similitud es que regula el concepto de alimentos. Y si nosotros pedimos, en base a estos dos conceptos, qué cosa es alimentos, vamos a poder tener diferentes pestañas. Alimentos, ¿qué cosa abarca? Salud. ¿Qué más abarca? Una asistencia psicológica. Educación. Educación. Educación en sentido general, ¿verdad? Educación en sentido general. ¿Qué más puede abarcar? Alimentos propiamente dicho. ¿Perdón? Recreación. La recreación. La Vestimenta. recreación. La recreación que muchas personas en un juicio creen que no es indispensable, pero es sumamente indispensable para el desarrollo de un alimentista. La vestimenta también escuché por ahí, correcto. Educación. Acá está educación, ¿sí? Educación. Salud, aspecto psicológico, educación, alimentos, recreación, vestimenta. ¿Qué más podría calzar aquí? Y para no quedarnos muy limitativos, vamos a poner aquellas necesidades básicas, ¿ok? Y otras, Profesor, instrucción y capacitación es lo mismo que educación. a ver, y otras necesidades básicas. La instrucción y la educación, ambas están No, y referidas. capacitación. El código dice instrucción y capacitación. Ambas están referidas justamente al progreso y al desarrollo del alimentista. La educación, la instrucción y la capacitación están referidos al crecimiento intelectual del alimentista como tal. Pero como concepto de alimentos suele ser una institución sencilla y muchas opiniones, muchos juristas
pueden estar en base a ello. Vamos a establecer otras necesidades básicas. Ahora, similitud entre el 472 y el 92, muy claras. Pero vamos a encontrar la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia de estas dos circunstancias? Que el 472, que regula el Código Civil, regula el derecho a alimentos, sí, pero lo regula para el alimentista. Para el alimentista. Para el acreedor alimentario también, muchos lo pueden llamar. ¿Verdad? Y alimentista puede ser, según el Código Civil, una persona menor de edad y también puede ser una persona Mayor de edad. mayor de edad. Y ustedes se van a explicar o se preguntarán el por qué. Y ya lo vamos a desarrollar paso a paso. Son aspectos preliminares. El Código Civil, vamos en la opinión que tuvo la doctora Angie, indicó que el Código Civil regula alimentos para cualquier persona que pueda ser denominada alimentista o acreedor alimentario. Y el Código de los Niños y del Adolescente, ¿cuál será su diferencia? ¿En qué se distingue? Que también regula alimentos, todo lo que hemos comentado, pero bajo una particularidad. Solo se va a referir a aquel niño o aquel adolescente menor de edad. Menor de edad. Por eso justamente que se crea el Código del Niño y del Adolescente. ¿Por qué? Porque prima aquí el interés superior como tal de aquellos dos. Es por eso que cuando ustedes van aquí a la gráfica, que ustedes ya se la van a proporcionar, que Jury se la va a proporcionar, van a poder tener con claridad lo siguiente, que el Código Civil rige para todas las pretensiones de alimentos, según sea el alimentista, menor de edad y mayor de edad. Reitero, ustedes se preguntarán cómo un mayor de edad puede recibir alimentos. Vamos a explicar el por qué y en qué casos. Y por el otro lado, el Código del Niño y del Adolescente solo invoca o solamente se va a invocar una pretensión de alimentos para menores de edad. Ahí está la gran diferencia, que muchos no lo han podido notar u otras personas sí, por ejemplo Angie. Pero ustedes enfóquense. Alimentos regula el Código Civil, lo regula el Código del Niño, unos para los menores y el otro para cualquier persona que le corresponda recibir alimentos como tal. Y vamos aquí a la regla general. Y lanzo otra pregunta. ¿Quiénes o hasta qué edad se puede recibir una pensión de alimentos? ¿Cuál es la edad? Hasta los 28 años. Perdón. Hasta los 28 años, doctor, siempre y cuando cursen los estudios de profesión u oficio exitosamente. ¿Y cuál es la regla general? Hasta los 18 años. Hasta los 18 años, ¿verdad? La, A los 18 años. la regla general es que una persona puede recibir alimentos hasta los 18 años. Esta es la regla general, que una persona puede recibir alimentos hasta los 18 años. ¿Y cuál es la regla excepcional, si la podemos llamar de esa forma? ¿Cuál será la regla excepcional? 28 años. 28 años, listo. En cualquiera de los casos, Que requiere estudios exitosos. solamente estudios exitosos. ¿Qué más requiere? En el caso de una persona discapacitada o incapacitada toda la vida, Ya. ¿Solamente en ese caso?
Para las personas adultos mayores en relación a su cónyuge, o sea, entre dos abuelitos, ¿no? Si deben alimentos. Tiene que ver un estado de necesidad. Un estado de necesidad, solamente un estado de necesidad. ¿Y cómo yo lo catalogo un estado de necesidad? ¿Que no trabaje de repente? ¿Que no trabaje de Tenga repente? alguna discapacidad. Y si yo tengo una discapacidad producto de mi propia negligencia, ¿tengo derecho a que mi padre me dé alimentos? ¿Mm? En ese tipo de situaciones no se da. Si es que tiene por su propia negligencia. A ver, regla general. Regla general. Y la regla, pues, excepcional. La regla general es que a mí me corresponde alimentos hasta los 18 años. Y la regla excepcional hasta los 28 años. Y para esta regla excepcional hay ciertos requisitos. ¿Y a qué artículo nos vamos a remitir nosotros? Ustedes pueden leer, ok, a ver, tienen el Código Civil en la mano, ¿verdad? ¿Todos tienen el Código Civil en su mano? Yes. A ver. El artículo 424 del Código Civil. El artículo 424 del Código Civil. ¿Qué nos dice? Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años. Punto y coma. Otro supuesto. Y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en actitud para entender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. ¿Qué quiere decir aquí? Yo voy a tener derecho a una pensión de alimentos hasta los 28 años, siempre y cuando yo sea soltero. Soltero. ¿Ok? Yo tengo 22 años y soy soltero. ¿Me corresponde alimentos? Sí me debería corresponder alimentos. Ahora, que yo esté cursando estudios, indica acá. Estudios con éxitos. Vamos a poner acá estudios con éxito. Y que yo me encuentre en una incapacidad, indica acá el artículo 424, en una incapacidad física o mental. Física o mental. Yo creo que hasta ahí todos me van a entender. Si yo tengo 22 años y soy soltero y a la par llevo estudios superiores o llevo estudios con éxito de una profesión u oficio, ¿me corresponde alimentos? Sí. Si yo tengo una incapacidad física o mental debidamente comprobada, ¿me corresponde alimentos a pesar de que yo tenga 22 años? Sí. Entonces, vamos a tener como idea que alimentos como regla general hasta los 18 años, que es lo común, lo que todos sabemos. Pero hasta los 28, siempre y cuando cumplimos con estos requisitos. Y esto justamente es la parte teórica. Y yo les pregunté a ustedes si querían también la parte procesal. A ver, ¿qué quiere decir la parte procesal? Miren este ejemplo. Y esto lo vamos a desarrollar juntos todos. A ver, vamos a poner aquí la mamá. La mamá. La mamá usualmente es la que suele dirigir una demanda de alimentos contra el papá, ¿verdad? Ellos dos tienen un hijo de 22 años y que estudia pues en la Universidad Católica o en la Universidad, no sé,
la X universidad. ¿Ok? Ahora, ¿este hijo tiene estudios exitosos? Sí. Porque está en el tercio superior. ¿Este hijo es soltero? Sí. Listo. Pero justamente como esta relación fue en su momento una relación extramatrimonial, ¿qué quiere decir extramatrimonial? Que no hubo matrimonio. Simplemente son dos convivientes que tuvieron un hijo que ahora tiene 22 años de edad y que estudia Derecho pues en la Universidad Católica, en la UPN, en la Universidad en la Vallejo, en la de Lima, donde quieran. Y que tiene estudios con éxitos y es soltero. Listo. Y existe el problema de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que se suscita aquí? Que cuando tú ya agotas todos los mecanismos extrajudiciales para que estas dos personas adultas como padres puedan solucionar un conflicto, ¿qué es lo que le queda? Ir al Poder Judicial. Y aquí ya ustedes vamos a desarrollar la parte procesal. Si la mamá, ¿qué pretensión va a interponer en contra del papá para una pensión de alimentos? ¿Qué pretensión? ¿Cuál es la pretensión? La mamá interpone contra el papá una demanda de alimentos. Hasta ahí claro. Y va a pedir el monto de 1.800 soles. Clarísimo hasta ahí. ¿A favor de quién? Del hijo, del único hijo que tienen. Del único hijo. Cuando uno presenta una demanda y la dirige frente a una persona, ¿la interpone ante quién? La interpone ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial califica la demanda bajo 3 extremos. ¿Cuáles son las 3 calificaciones que realiza el Poder Judicial para al momento que se presenta una demanda? Lo admite inadmisible o improcedente. Ok. A ver, Pamela Torres, ¿verdad? Sí, doctor, buenas noches. Hola. Lo admite la demanda, lo declara inadmisible o lo declara improcedente. A ver, Pamela indica que lo admite, lo declara inadmisible o lo declara improcedente. Listo. En el caso de familia siempre se admite Ya, las demandas. en el caso de familia siempre se admite la demanda. Correcto. ¿Quién interviene? Angie, ¿verdad? Sí. Listo. Y vamos a poner aquí, Angie, que la mamá pues adjunta las pruebas necesarias y presenta su demanda. Si tú fueras la juez, Angie, ¿cómo calificarías esta demanda? ¿La admites, la declaras inadmisible o la declaras improcedente? Se admite la demanda en primera instancia y luego si hay una deficiencia en la demanda que presentó la mamá, se le solicita que la subsane. Ya. Doctor, pero A en ver, este caso estamos vamos hablando de acá, un mayor de vamos a poner edad. el nombre de la persona que indica, ¿ya? Angie indica que se admite. A ver, otra intervención más. Si es Doctor. mayor de edad, Glendy puede ser Orellana. O Brenda, creo. si es Yo mayor, estaba hablando. A ver, Glendy, ¿qué tal? mismo que la doctora Brenda quería decir, creo, Ah, ¿no? Si es mayor, si la mamá no tiene ya la representación, o sea, el mayor de edad debería ir él mismo a presentar su demanda. ok. ¿Cómo la clarificarías ahí tú, Glendy, como abogada, como jueza? La verdad que improcedente, porque ahí no se podría subsanar, pues, porque es Ok. una persona que no tiene interés para obrar, por ejemplo. Glendy indica improcedente, ¿ok? Correcto, Glendy. ¿Una opinión más o un par de opiniones más, los que quieran intervenir? Tendría que verse la situación económica del demandado para admitir, ¿no?, ese tipo de pedido del Ok. demandante, ¿no? Entonces tú, Wilfredo, la admites. No, tendría que analizar la situación económica del demandado. Claro, pero la situación económica ya la vas a analizar cuando admites la demanda. Doctor,
Habla, Abraham. Con las últimas modificatorias que se ha ido dando, por el principio de flexibilidad, se admite la demanda y el juez está en la facultad de poder recabar la información que, que sea necesario para poder Correcto. Abraham. acreditar el ingreso económico o otros documentos que optimicen la celeridad de la demanda. Incluso ahora hay formatos especiales que solamente se llena como una forma postulatoria el monto que Ya. el ingreso económico que tendría el Pero, demandado, claro, eso o la ya situación que lo vamos a ver, estaría Abraham, trabajando, cuando algo así. eso ya en el desarrollo del proceso, pero de manera preliminar se admite para ti la demanda, ¿verdad? En base a un principio de flexibilización. Sí, claro, Listo. indudablemente, sí. Ok. Ronnie. Hola, Ronnie. ¿Alzaste la mano ahí? ¿U otra persona de repente? ¿U otra persona? Doctor, yo creo que se declararía improcedente por el tema de que es mayor de edad y ya no tendría por qué interponer la demanda a la mamá, salvo que se pueda decir que es una persona incapacitada o que tenga algún tema Ok. de que necesite la representación de la madre en este caso. Ok. Brenda indica improcedente. Por ejemplo, Yolanda Granados indica improcedente. Hay otros que Manuel indica prueba de ADN. Bueno, ya es otro tema de filiación. Y acá hay otros usuarios. Carla indica inadmisible. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente al momento de nosotros desmembrar un caso. ¿Ok? En primer lugar, yo indiqué, mamá y papá tienen un hijo de 22 años. Está estudiando estudios exitosos y soltero. Según la explicación que yo di, le debería corresponder, ¿verdad? Alimentos, correcto. Parte teórica, lo encontramos en los libros, en diferentes explicaciones que pueden dar diversos abogados, directos profesores, etcétera, etcétera. Vamos a la práctica, porque ustedes me pidieron procesal. La mamá le interpone una demanda al papá y le pide el monto de 1.800 soles. Adjunta las pruebas, todo a favor de su único hijo. Yo pregunté, ¿el Poder Judicial la admite, declara inadmisible e improcedente? Hay que tener en cuenta que el juez califica justamente bajo estas tres vertientes. ¿Cuándo la declara admisible? El juez, ¿cuándo declara admisible una demanda? Cuando tú cumples con los requisitos del artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. ¿Cuándo el juez la declara inadmisible? Cuando tú incumples el artículo 426 del Código Procesal Civil. Pero hay una particularidad, que la inadmisibilidad es subsanable, porque versa sobre un defecto de forma. De repente no adjuntaste una tasa arancelaria, ¿puedes subsanar? Sí. De repente no adjuntaste el DNI, ¿puedes subsanar? Sí. Esa es la inadmisibilidad. Cuando tú omites un requisito de forma, pero que te permite subsanarlo en el plazo de ley. Y la improcedencia es el peor camino que todos como abogados podemos incurrir. Quedaríamos malísimos. ¿Cuándo se declara improcedente? Cuando incurres u omitas requisitos del artículo 427 del Código Procesal Civil. Y la improcedencia, a diferencia de la inadmisibilidad, es cuando tú omites un requisito de fondo. De fondo. Y eso está en el Código Procesal Civil. Si ustedes se van a los artículos en mención, van a poder advertir lo correspondiente. Bajo este caso, hay que ver lo pertinente. La mamá, en caso de alimentos, la mamá, vamos a tener primera anotación a tener en cuenta. La mamá, que es demandante, siempre va
actuar en representación de su hijo como una representante legal, siempre y cuando éste sea un menor de edad. ¿Por qué? Porque este menor de edad aún no tiene lo que es una capacidad de ejercicio. Y si no tiene capacidad de ejercicio, no puede convalidar actos jurídicos. Este menor de edad tiene derechos, sí, y tendrá deberes, aún no. Por eso es un menor de edad. No puede comparecer a un juicio para presentar un recurso de apelación, para presentar una demanda, porque no tiene capacidad. No tiene capacidad procesal. Por eso la mamá siempre va a ser un representante legal como tal. Y justamente, ¿esto qué cosa es? Y eso es otro tema ya procesal que no quiero entrar a detallar porque estamos en familia. Se conoce como las condiciones de la acción. ¿Sí? Ahora, en este caso yo pregunté al juez cómo califica la demanda. Yo escuché, y si no me equivoco, a Wilfredo mencionó algo importante, que es otro punto a tomar en cuenta. En el derecho de familia, estimados doctores, en el derecho de familia prima el principio de flexibilización. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el principio de flexibilización? Que el juez va a dejar de lado determinadas o determinados requisitos, determinadas formalidades para admitir la demanda a trámite. Y como también escuché ahí de algunas doctoras, el juez admite a trámite la demanda y deja pasar de lado varias circunstancias. Se hace el ciego. Pero esto siempre y cuando este principio de flexibilización opera cuando esté en peligro o se discuta el interés superior del niño o del adolescente. Del niño o del adolescente. Estas dos anotaciones me van a permitir desarrollar este caso. Pregunto. Si la mamá se convierte en demandante, ¿ella está legitimada para entablar la demanda? ¿Sí o no? Primera pregunta acá. En este caso, si la mamá interpuso la demanda contra el papá, como demandante, se convierte en demandante, ¿verdad? ¿Está legitimada para interponer una demanda? No. Sí. No. Sí, no. A Sí, ver. doctor, como representante legal del menor. Ok, ok. No. Necesito dos participaciones, uno que me diga sí y el otro que me diga no. No, No. A ver, Javier me indica no, ok. ¿Por qué no, Javier? porque en su caso tiene 22 años. Usted dijo que era Claro. menor de edad. Ya, Claro. ok. ¿Y quién dijo sí? Normal. Sí, Enzo. doctor, sí. Enzo. ¿Por qué está legitimada, Enzo? Coméntame. Frescos, hablemos frescos aquí. Todos estamos... Sí, por el tema de la edad, había visto por el tema de la edad, pero no, no está legitimada. Ok, ok. Imagínate que estamos en un salón de aula, ojo. En un salón de aula así, de manera física. De tú a tú las preguntas. Imagínense que para que ustedes tengan su certificado de este diplomado, vale la participación. Al menos van a tener la oportunidad que cuando yo esté dictando clase, yo les faculte el audio, porque tengo entendido que también no siempre se da. Entonces creo que a mí el único que me ha dado esa potestad, y con miedo muchas veces. Pero, ¿sí o no? ¿La mamá está legitimada? La respuesta sería clara. La respuesta sería no. Claro, porque es mayor de edad. ¿Y por qué no está legitimada? Porque el alimentista, en este caso, tiene 22 años. Doctor, pero le corresponde alimentos. Esa es otra cosa. Yo no estoy diciendo que no le corresponde alimentos. Ya vamos a analizar si le corresponde o no le corresponde.
La pregunta es, ¿la mamá va a demandar alimentos hacia el papá sobre su hijo de 22 años? La respuesta es no. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque este hijo de 22 años ya es una persona tan adulta como ustedes y como yo. Y ya puede ir a comprar el pan solo, ya puede comprarse una casa, ya puede interponer una demanda, ya puede ir a fiestas, ya entra en la discoteca porque tiene el DNI azul, entre otras circunstancias que lo hacen un mayor de edad. Entonces, ¿quién tendría que, cómo el juez calificaría aquí la demanda? ¿Admisible, inadmisible o improcedente? Improcedente. Improcedente. ¿Por qué? Porque el inciso número 1 del artículo 427 indica: el juez declara improcedente la demanda cuando el demandante, la mamá, carezca evidentemente de legitimidad para obrar. ¿Qué quiere decir la legitimidad para obrar? Que yo tengo derecho de reclamarte algo. ¿La mamá tiene derecho a reclamarle algo a papá para un niño de 22 años? No. ¿Pero quién lo puede hacer? Directamente él contra el papá. Él contra el papá. Entonces, esta demanda va a ser declarada improcedente. Ahora, acá prima el interés superior del niño y del adolescente para suprimir esas formalidades. ¿Prima el interés superior del niño o del adolescente? No prima. ¿Por qué? Porque es un mayor de edad. Porque es un mayor de edad. Y el interés superior del niño y del adolescente solamente prima para aquellos que tienen 18 para abajo. ¿Ok? Vamos a desarrollar este caso. Ahora, agrandamos este caso. Este hijo de 22 años tiene un hijo. Ya, se admitió la demanda. Pregunto, ¿le corresponde alimentos? ¿Sí o no? No. No. A ver, Sí le corresponde porque dice hijos solteros, no dice hijos con hijos. ok, esa es la opinión de Glandi Orellana, correcto. Otro que diga no o sí. Yo tengo un hijo. Sin doctor, miedo, chicos, puede, así, sin miedo. puede completar la información porque puedes tener hijos soltero o siendo un cónyuge. Ok, y bajo ese hipotético caso, ¿le corresponde alimentos o no le corresponde alimentos? Tiene estudios superiores, es el número 1 en la Facultad de Derecho, en la Católica, en la de Lima, y es soltero pero con un hijo. ¿Le corresponde alimentos? No. ¿No le corresponde alimentos o sí le corresponde? La otra es que sí, que no puedo tocar el piso. Sí le corresponde. Está mis manos. Habría que leer de manera muy puntual qué es lo que indica el Código Civil. Y cuando ustedes lean el Código Civil, van a ver en el artículo 424 lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos? Al hijo o hija mayor de 18 años va cumpliendo. Que esté con estudios exitosos. Hemos comentado que está en el tercio superior, quinto superior, le va muy bien en la universidad. Y que sea soltero, indica acá. Pero el código en ningún momento te indica que tú seas soltero con hijos o soltero sin hijos. Lo único que el Código Civil se refiere aquí es que tú tengas un estado civil. Y el estado civil es soltero, casado, viudo o divorciado. Y acá eres soltero. Por lo tanto, ¿te debe corresponder una pensión de alimentos? Sí. ¿Por qué? Porque de manera expresa el código no lo está restringiendo, no lo está prohibiendo. Y lo que no está prohibido está permitido. Ya ustedes eso han escuchado en las universidades. Entonces, hasta ahí tenemos claro el panorama. ¿Verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Eso, perdón, buenas noches. Eso es en cuanto a los principios generales del derecho, el inciso 3, ¿no? Que dice lo que no está prohibido está permitido. Sí, correcto. Sí. Son principios, son preceptos que rigen para todas las ramas del derecho en un estado en la cual
tenemos un ordenamiento jurídico para cada materia. Igual para la materia laboral rige lo mismo, tributario lo mismo, contencioso administrativo lo mismo, procesal civil lo mismo. Lo que la ley no te indica de forma taxativa que está bajo una nulidad o que va en contra del orden público y las buenas costumbres, eso tú no lo tienes que hacer, porque será sancionado. Pero si la ley no te indica que estarías vulnerando el orden público, la buena costumbre, que vas a incurrir en nulidad, entonces está permitido. No hay ningún problema en esas circunstancias. No hay Doctor. Profesor, Sí, profesor, ¿puedo sí, preguntar? sí. En la parte final del artículo 424, voy al texto, 28 años, hijo o hija, solteros, quiero que me interprete esto. Dice, que no se encuentren en actitud de atender a su subsistencia. Pero en este caso menciona incapacidad y discapacidad. El caso del suyo no está en ese caso. No hemos ¿Cómo tocado interpreta ese tema? ahí. ¿Cómo interpretas? Una persona, por ejemplo, de 23 años que justamente iba a la universidad, o de repente no iba a la universidad, pero estaba caminando por la avenida Javier Prado y es atropellado. ¿Ok? Y se vuelve o tiene una discapacidad física o una incapacidad física. ¿Ya? Imagínate que esa persona trabajaba pues en construcción, era un joven que trabajaba en construcción y justamente producto de ese accidente le imputan las manos y las piernas. Ante esa circunstancia, tú le quieres pedir alimentos a tu padre porque se divorciaron, porque se separaron, ¿te corresponde? Sí. Sí, te corresponde porque tienes una incapacidad física. No, tiene que ser lo normal, pues. ¿Ok? Ahora, si tuvieras una Legalmente incapacidad correcto. mental, sería justamente ya no un aspecto físico, sino de repente, producto de un golpe o de un atropello, tú has quedado con una secuela que te restringe, pues, desenvolverte al 100% en tu función que tú ejercías anteriormente. Esas circunstancias fue a causa propia, no porque fue de repente un hecho fortuito. Fue un hecho fortuito, fue un caso fortuito. Entonces un accidente, un atropello, te permite, si es que tú quedas en este estado de incapacidad físico-mental, a recibir una pensión. No puede ser, ya murió hace rato. Doctor, se escucha bulla ahí, no se llega. Apaga tu micrófono, compañera. Ya Profesor, lo pongo. si bien es cierto, el código no menciona el tipo de estado del joven, pero supongamos que un joven, porque sí he visto, no he podido ver un caso como este, pero hay jóvenes que logran tener hasta 3 hijos, pero estudian ¿Ya? antes de llegar a los 28 años. ¿El padre aún todavía tiene obligación de pasar alimento? Si el joven demuestra que estudia, te enseña tus notas y está pero excelentísimo, obviamente que le corresponde. ¿Bajo qué supuesto, bajo qué supuesto el papá pediría la exoneración? ¿Que porque el hijo tiene hijos, pero el código lo regula? No lo regula. Profesor, Doctor, profesor. Sí, siga, colega, siga. gracias. Doctor, buenas noches. Hola. Quisiera, con respecto a una hija que ha estado cursando los estudios exitosamente, pero es la segunda vez que ya va dejando una carrera. ¿Cómo quedaría, y ya tiene 26 años, cómo quedaría ese caso Es para que... eso ya no es estudios exitosos, ojo, porque ya incurriste en un abandono de estudios. Oye, pero yo quiero volver a estudiar y si no me das la oportunidad como padre no voy a poder. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Y por qué lo retomaste? De repente te doy la oportunidad y ya pasan 2 ciclos más y lo dejas. Tiene que ser estudios exitosos. Y estudios exitosos quiere decir estudios constantes. No te indica estudios exitosos por temporada. Estudios exitosos constantes. Yo estaba, ¿sabes qué? Hice 3 veces trica en la universidad. ¿Esos estudios exitosos? No, claro que no. Pero vengo estudiando siempre. Claro, vienes estudiando siempre, pero vienes estudiando el mismo ciclo hace 3 años. Y ahí no te corresponde, a pesar de que tengas 20 años, no seas soltero, no tengas hijos, y estés en la universidad, pero estás en la universidad repitiendo cursos, repitiendo ciclos. Eso ya no es estudios exitosos. Ahí, de plano, lo que tiene que pedir el
obligado principal justamente es la exoneración de alimentos porque ya pasó el límite de edad permitido y esa persona se puede subsistir por sí sola. Y el juez, obviamente, valorando las pruebas, tiene que declarar fundada esa demanda y exonerado como tal. Hay una... Pero digamos que, Sí. pero Profesor, digamos que disculpe, hacer una consulta. Pero creo que la compañera va a terminar, la doctora A va a ver. terminar de consultar. Gracias, muy amable. Pero corresponde, digamos, que la persona estaba estudiando exitosamente medicina y quiere dejar la carrera porque ha sido diagnosticada con migraña y entendemos como tal que hay algunas, digamos, obstáculos cuando tienes migraña y eso. Sí, pero la migraña no es una enfermedad o que te determina una incapacidad mental, pues. O sea, es una enfermedad que te aqueja, así como también puedes padecer de otros males, de asma quizá, pero no es una situación que te produzca una situación de incapacidad absoluta que antes se conocía. Entonces, Claro. no abarca. No es porque te da una fiebre y deja de estudiar 2, 3 años y te recompones, no. O sea, hay que ser en Ni el derecho siquiera, objetivos. ni siquiera un TDAH agudo, ¿Cómo? ni siquiera una diagnosticación de TDAH agudo. TDAH agudo. Bueno, entramos ya a agravar la situación. Todo es en base al material probatorio, pero lo pertinente y ustedes tengan como regla principal, porque si yo respondo ese extremo, de repente otros me salen con otras enfermedades. Muy puntual. Los estudios tienen que ser exitosos y tienen que ser continuos, ¿ok? Continuos. No pueden dejar paralizados cada cierto tiempo y retomar y sacar buena nota. No, los estudios exitosos es, primero, tener notas aprobatorias. Segundo, tener estudios continuos y no estar inmersa en ninguna causal pues desaprobatoria por parte de la universidad correspondiente. Valorará mucho el juez la prueba que aporte la parte contraria, que es el padre obligado, para pedir la exoneración como tal. Y ahí justamente entra el litigio sencillo. Ahora, Gracias. existe una pregunta. ¿Quién tiene derecho a pedir alimentos? ¿Solamente los hijos tienen derecho a pedir alimentos? ¿O qué otras personas pueden? Ojo que todo lo que estoy hablando está en la diapositiva. Ustedes lo van a poder leer con detenimiento, pero a mí me interesa más utilizar la pizarra. Ya otros me han podido escuchar mi clase, por ejemplo, David, ¿verdad? Ya tiene anteriormente escuchado mis clases y yo más uso el tema de la pizarra, pero todo lo que hablo está en la gráfica y ustedes lo van a poder leer con detenimiento. ¿Quién tiene derecho a pedir Doctor, alimentos? Sí. perdón, quería hacerle una consulta con respecto al tema anterior, disculpe que le Dime, interrumpa. Geraldine. Una consulta, con respecto a la continuidad de la cual se refiere, estamos hablando netamente al curso superior, o sea, al cursar de temas superiores. ¿Por qué? Porque podría tal vez haber una pausa de colegio hacia cursos superiores. Esto me refiero, por ejemplo, ¿no? Un caso particular, una persona que ha terminado el colegio con éxito, pero de repente, no sé, se tomó un año sabático para saber qué es lo que quiere estudiar y empieza después de ello a prepararse porque ingresa a, no sé, a la naval, por ejemplo, en este caso. ¿En esos casos también aplicaría o no el hecho de que siendo mayor de edad ya haya pasado ello? A ver, No sé si me dejo entender. lo que pasa es que existe la premisa siguiente. Para yo estudiar necesito tu apoyo económico como tal. Listo. Tú quieres tomarte un año sabático, pero ¿qué pasaría? Y te darán del caso si es que mensualmente el papá seguía aportando y esta persona no se decidía aún lo que quería estudiar. Y pasar un año o 2 años hasta coger su carrera que le iba a crear una convicción como tal. El padre en ese periodo, obviamente puede pedir la exoneración, sí. No, pero ¿sabes qué? Yo estoy pensando todavía qué es lo que quiero estudiar, estoy que me preparo, listo, pero no lo estás materializando. Porque si yo te estoy pasando alimentos es porque de repente tengo la capacidad para que tú puedas estudiar en una universidad privada. De repente, me pongo en casos hipotéticos porque no podemos ser puntual porque no es un caso real. Entonces, mientras subsista la posibilidad de estudiar y mientras que el obligado principal te brinde ese apoyo, obviamente que tú tienes que aprovecharlo. Si no lo aprovechas y te pasas con un año sabático, el año sabático es un año de relajo quizá, o de repente de preparación, pero no materializas tu ingreso, el papá o el obligado principal tranquilamente puede pedir la exoneración como tal, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene derecho a pedir alimentos? ¿Quién tiene derecho a pedir alimentos? Ahora, Los padres. continuamos, chicos. Vamos a continuar y después ya vamos a continuar. ¿Quién tiene derecho vamos a continuar y vamos a hacer una ronda después de unos 5 minutos de puras preguntas y continuamos en esa secuencia para acabar este tema? ¿Quién tiene derecho a pedir alimentos? ¿Solamente los hijos o solamente Los padres. los padres? Ok, Los vamos. padres, pero siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad económica, ¿no?
A ver, y no puedan mantenerse por sí mismos. vamos a ver si es que es lo correcto. En primer lugar, como regla general, quien tiene derecho a pedir alimentos, los hijos. Y esto ya lo explicamos hace unos segunditos. Los hijos tienen derecho a pedir alimento hasta los 18 años, como regla general, y como regla excepcional hasta los 28 años. Siempre y cuando hay que estar soltero y hay que llevar estudios con éxito. O también con una incapacidad física o mental. Eso es como regla general. Ya ustedes lo saben o lo deberían saber de memoria, ¿ok? ¿Quién tiene derecho a pedir alimentos? Los hijos. ¿Y por qué los hijos? Porque justamente en base a un grado de parentesco consanguíneo. Parentesco consanguíneo. Aquellas personas que que saben que van a ser padres o que tienen la intención de querer ser padres, automáticamente, muy aparte del amor y todo lo que les puedas brindar, tienes que cumplir con las necesidades de este niño, estando en la convivencia, estando dentro de un matrimonio, como no estándolo también. Y los alimentos le corresponde por regla general a los hijos. Ahora, ¿quién más tiene derecho a pedir alimentos? ¿Quién más? Los padres. Los padres, Vamos a poner aquí los cónyuges. los cónyuges. Los cónyuges. ¿Y por qué los cónyuges? Cuando uno se casa, obviamente vamos a imaginarnos en el ámbito civil nada más, desde que uno se casa, contrae nupcias, celebra el matrimonio, uno tiene 3 deberes esenciales con el cónyuge. El primero, ¿cuál es? La fidelidad. Tenemos la obligación, la obligatoriedad de la fidelidad, que quiere decir la exclusividad a mi cónyuge. Tengo derecho a ser fiel a mi cónyuge. ¿Cuál es el otro deber o la otra finalidad del matrimonio? La cohabitación. ¿Qué quiere decir la cohabitación? Que desde que yo me caso, tengo derecho a tener un techo. El casado casa quiere, se dice esa frase, ¿verdad? Entonces, la cohabitación permite ¿qué cosa? Que 2 personas que se han unido, hombre y mujer, cohabiten en un mismo lugar, en un departamento, en una casa, en esas casas prefabricadas, de acuerdo a las posibilidades y al entendimiento de ambos. Y esto permite ¿qué cosa? La conformación de la familia. Y el punto número 3, que nos va a importar en este caso, es la asistencia mutua. Cuando uno se casa, tiene el deber de asistirse mutuamente. Mutuamente. Imagínate que la mamá se casa, ¿no? Este es un matrimonio, y producto de este matrimonio, la mamá es abogada, el papá es ingeniero. La mamá, imagínate que gana 5.000 soles y el ingeniero pues gana 10.000 soles. Entonces, ¿son una familia con una solvencia económica estable? Sí, pero tienen hijo 1, hijo 2, hijo 3. Y toman la decisión justamente que solamente trabaje el padre, porque con su sueldo de repente puede solventar las necesidades de sus hijos. ¿Qué pasa en esta situación? Esta mamá que era abogada deja de trabajar 2013, 2014, 2015, 16 hasta el 2025. Pregunto, por más que sea profesional, ¿va a estar actualizada? La respuesta es no, como toda carrera uno se va actualizando, por eso existen estos diplomados que ustedes están matriculados. ¿Cuál es el derecho aquí? El esposo, el cónyuge, tiene derecho a asistirla a la cónyuge, por más que sea profesional, y si ahora se haya dedicado al tema del trabajo doméstico, sí, tiene derecho a pasarle alimentos. De forma directa, sí, o de repente ellos dos pueden firmar un acta de conciliación. O de repente, en el caso hipotético, se separan y van a un centro de conciliación y firman un acta de conciliación de pensión de alimentos a favor de ella, porque ella entregó toda su vida, entregó toda su profesión para el cuidado de los hijos. ¿Tiene derecho a pasarle alimentos? Sí, tiene derecho.
¿Por qué? Porque la cónyuge o el cónyuge están permitidos por ley como tal. Sí tiene derecho, correcto. ¿Quién más tiene derecho a pedir No solo alimentos? derecho, sino también deber. Claro, es un deber, es una obligación. ¿Por qué? Estos tres son las finalidades del matrimonio. Y las finalidades del matrimonio son obligatorias. Por lo tanto, tienen derecho, digo que tienen derecho en el sentido de recurrir frente al otro. Y el otro, quien le corresponde pasarle esta pensión, tiene la obligación. No se puede eximir de esta responsabilidad. Y yo sé que si pregunto quién más, me van a decir los padres, y los padres los voy a poner acá. Correcto. Aparte de los padres, de los hijos, de los cónyuges, ¿quién más tendría derecho a pedir alimentos? Los hermanos menores de edad, siempre cuando están a cuidado de la persona mayor de edad. Los Ya. ex cónyuges. Correcto. Los ex cónyuges. ¿Ustedes sabían eso o no? Que los ex cónyuges pueden pedir alimentos. ¿Sabían eso o no? Sí. Cuando se encuentran en un estado de necesidad también. Correcto. Sí, Este es sí, el matrimonio. Con la ley, con el artículo 351 del el Código Civil manifiesta que los efectos que atrae lo que es el matrimonio. Ya. El 351. Si lo- Ajá, el 351. Eso quiere decir que efectos del matrimonio, es decir, que el indigente que está padeciendo Ya. puede pedir en este caso, ¿no? Está obligado. Aún así, a pesar que esta persona haya tenido la culpa de generar el divorcio. Muchas veces la gente ignora esto y cree que casarse es algo fácil, ¿no? Pero es cosa de tomarlo una cosa bien en serio, ¿no? Por eso Ya. yo no pienso casarme. Ok. El matrimonio sabemos que es la unión, ¿verdad? Y el único que disuelve el matrimonio, ¿qué cosa es? ¿Qué institución? El divorcio. No la separación de cuerpos, ni la separación de hechos. El único que disuelve el matrimonio es el divorcio. Listo. ¿Qué quiere decir? Que ahora esta persona, con esta persona, no tienen ninguna relación como tal. Pero si yo soy tu ex cónyuge, ¿por qué te tengo derecho a pedir alimentos? Porque muy al margen de lo que establece el artículo 351 que mencionó el doctor, yo sugiero que se remitan al artículo 350 del Código Procesal Civil. Y esto lo vamos a poner aquí. Para los que no sabían, el artículo 350 del Código Civil, perdón. Dice, por el divorcio cesa la obligación alimentista entre marido y mujer. Ya me divorcié, no te debo absolutamente nada. No nos conocemos. Si nos vemos mañana, no nos conocemos. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, ¿y aquí qué me estoy refiriendo? Existen divorcios, hay dos tipos de divorcio. Divorcio sanción y divorcio remedio. Para que ustedes me entiendan, y yo también voy a dictar en este diplomado clases de divorcio, así que de manera muy preliminar nomás, ya lo tocaremos más adelante. Wow, bastante conectados, chicos, siendo esta hora. Divorcio sanción es aquel que se produce por la culpa de uno. Adulterio, conducta deshonrosa. Uno de los dos ha tenido que tener la culpa. Por eso es un divorcio sanción. Divorcio remedio quiere decir que no hay ningún culpable, simplemente las circunstancias se suscitó. Una separación de hecho por más de 2 años o por más de 4 años cuando tienen hijos. Fue de repente una separación mutua, yo me voy para la casa de mi mamá, tú te vas para la casa de tu papá, listo, nos separamos, ya pasamos el plazo de ley, hay que divorciarnos. ¿Alguien tuvo la culpa? No, simplemente el cariño se fue, el amor se fue, nunca nos entendimos y nos separamos, listo. Pero en este caso que establece el artículo 350 se refieren al divorcio sanción, es decir, al tipo de divorcio en la cual existe un responsable como tal. Indica ahí, si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciera
de bienes propios o de gananciales, quiere decir que esta persona que dejó su trabajo, no, como a producto de abandonar su trabajo y dedicarse a la familia, no adquirió ningún bien, no tiene ninguna remuneración y está en un estado de insolvencia porque dependía del otro cónyuge. O tuviera imposibilidad de trabajar o de subvenir a sus necesidades por su propio medio. Oye, te contrato para que dictes un diplomado. Listo, ¿cuándo? 2025, pero hace 10 años dejé de ejercer. ¿Vas a poder dictar un diplomado? No. Y eso era lo único que yo me dedicaba. Me encuentro imposibilitado porque dediqué mi tiempo al trabajo doméstico o a mi familia. El juez le asignará una pensión, indican aquí. Pero, ¿cuál es la diferencia con estos dos? Que aquí, muy sucinto nada más, ¿ya? Y aquí quiero su participación. ¿Cuánto es el promedio máximo de pensión que ustedes pueden pedir o los hijos pueden pedir hacia su papá? ¿Cuál es el porcentaje? 60%. Hasta el 60%. De sus remuneraciones. Correcto. La cónyuge, ¿cuánto puede pedir? Uy, se quedaron mudos. Ahí los agarré, ¿ah? Igual. El ex cónyuge podrá pedir hasta el 60%. ¿Qué dice el artículo 350 del segundo párrafo, líneas abajo? El juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. Acá hay una restricción. Hasta la tercera parte de la renta del otro cónyuge. Primera regla. Mire cómo es limitativo. Claro, porque no estás en tu posibilidad de darle todo porque ya son excónyuges. Y obviamente vas a resarcir, entre comillas, con una pensión hasta la tercera parte por la culpa que has tenido, pues no, porque producto de ello se divorciaron. ¿Qué más? Esta obligación es perpetua, es permanente o está limitada. ¿Qué pasa si este divorcio se produce en el 2023? Y esta persona conoce a otra persona y se casa en el 2024. ¿Tiene derecho a seguir pasándole una pensión su ex cónyuge? Ya no. Ya, doctor. Ya no. Inclusive tiene que devolver la pensión que Claro. recibía. Ahí vamos. Ahí vamos. Y cuando pasa esta circunstancia, chicos, y mejor no me voy a adelantar para tocar el último tema como ese. Cuando pasan estas circunstancias, ¿todos están matriculados primero en el diplomado? Todos están matriculados, ¿verdad? En el Zoom. Sí. A ver, va a quedar esta clase corta. ¿Sí? Vamos a avanzar porque todavía tenemos clase con ustedes el día miércoles, que nos toca tenencia y régimen de visita. Y se los hago si ustedes están de acuerdo, bien, o si no, lo acabamos ahora. Pregunto, ¿les parece? Vamos a continuar todavía, nos queda un buen tiempito. Que en la clase de tenencia y régimen de visita hablemos de tenencia y régimen de visita, pero también hablemos la diferencia entre alimentos por primera vez, la diferencia o qué abarca una exoneración de alimentos, qué abarca una extinción de alimentos o en cuándo se produce, qué abarca un prorrateo, qué abarca la variación de interponer alimentos, el aumento de alimentos y la reducción. ¿Les parece? Que en la siguiente clase, que hablemos de tenencia y régimen de visita, vamos a hablar, obviamente, esos temas que están en el sílabus, que están en el temario, pero vamos a abordar también las materias en derecho a alimentos. ¿Están de acuerdo o no? Para no comentarlo ahorita, porque sería dar una información muy rápida y voy a correr. También. ¿Sí? Correcto, doctor. ¿Ya? Entonces, Sí, la otra correcto. clase, cuando ustedes revisen su sílabus o su tutorial de clases, yo me toca con ustedes el miércoles. Vamos a hablar tenencia y el régimen de visita. Listo, lo vamos a enfocarlo, sus preguntas, bien, todo chévere. Pero vamos a abordar las materias en derecho a alimentos, porque alimentos no solamente es pedir alimentos, ojo, no solamente es interponer una demanda de alimentos y ahí acabó el derecho a alimentos, no. Alimentos abarca prorrateo, la variación, aumento de alimentos, reducción de alimentos, la exoneración y la extinción. La exoneración es lo mismo que la extinción. Hay casos particulares. Yo pido la exoneración o la extinción. ¿En qué casos?
Todo eso lo abordamos en la clase del día miércoles, ¿ya? Para hacerlo más didáctico y con más detenimiento. Pero de manera preliminar, pregunto, aquí, si el ex cónyuge o la ex cónyuge perjudicada, la que venía sufriendo por este divorcio, se casa al año siguiente, el cónyuge o el ex cónyuge que le pasaba la pensión, ¿va a pedir aquí la exoneración o la extinción? La extinción. ¿Por qué la extinción? No me acuerdo exactamente, doctor, pero se aplica la extinción porque ya no está en un estado de necesidad. Y ¿Ya? la exoneración, me parece, era cuando era algo interrumpido. No me acuerdo muy bien. La Exoneración. exoneración, doctor. Porque usted indicó en clase pasada que extinción es cuando fallece la persona. Ok, Carmen. Correcto, Carmen. ¿Has estado, Carmen, anteriormente en las clases? Sí. Correcto. Bien, Carmen. Pero se dan cuenta cómo parece sencillo el derecho a alimentos. Es más, paréntesis, para refrescar y relajarnos un poquito, para bajarle las revoluciones. Muchos creen, y no sé si a ustedes les ha pasado, y a aquellos que están estudiando, les dicen, ¿no? Cuando tú quieras saber derecho procesal, o si tú quieres saber litigar, inicia con alimentos. ¿Han escuchado eso o no? Que les aconsejan. Inicia con alimentos. Inicia a hacer una demanda de alimentos, a llevar un proceso de alimentos, para que aprendas. Porque es sencillo, y no es sencillo. ¿Y saben por qué no es sencillo? De repente no por la materia como tal. No es sencillo, ¿saben por qué? Porque tenemos el derecho de defender los intereses de un menor. Y que es un interés válido. Entonces, no es tan sencillo. Yo catalogo una demanda de alimentos como una demanda de prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque en la demanda de prescripción adquisitiva yo defiendo una propiedad. Y en alimentos defiendo interés del niño. Ambos son bienes tutelables, protegidos, bajo una similitud en todas las materias. Por eso hay que tener mucho énfasis. Si yo pido la exoneración, es porque creo que ya no le corresponde a ese alimentista pasarle una pensión como tal, porque ya tiene la mayoría de edad, porque no estudia, o porque de repente es mi ex cónyuge y ya contrajo nuevo matrimonio. Exoneración. Pero la extinción, ¿cuándo pido la extinción? Cuando muere el alimentista o muere el obligado principal. Muy sucinta, ¿ok? Muy sucinto esa explicación. Ya lo vamos a abordar el día miércoles con mayor detenimiento, pero es válido, Carmen, justamente esa participación. Ahora, ¿qué pasa aquí? Una preguntita, por favor. Dame un segundo que termino. Cuando Carmen contrae nuevas nupcias, al año siguiente, lo que va a pasar aquí es que va a poder pedir la exoneración. Ya no tengo derecho a darte absolutamente nada. Sí, pero tú me causaste un perjuicio, correcto, pero hasta aquí nada más porque tú ya tienes un nuevo matrimonio. Y cuando tienes un nuevo matrimonio, tienes derecho justamente a que esa persona que tú has escogido como tu nuevo cónyuge te asista mutuamente. Ahora, hay una particularidad aquí. Cuando tú le pasas una pensión de alimentos a tu hijo hasta los 18 años de edad, ¿le vas a pedir reembolso a él o a él? El padre le va a decir, No, ahí no. ya te he mantenido, le va a decir, así en términos grotescos, pues, ¿no? Ya te he mantenido. Reembolsame lo que te he dado. No se puede aquí. A tu cónyuge, oye, ¿sabes qué? Ya no te quiero más, seguimos casados, hasta aquí nada más. Como mi amor ya murió por ti, reembolsame todo lo que te he dado. ¿Se permite? No. Tampoco. Y al ex cónyuge, sí. Cuando ustedes leen el último párrafo, el 350, indican, cuando desaparece el estado de necesidad, aquí ya desapareció el estado de necesidad porque ya se casó, el obligado puede demandar la exoneración y en su caso el reembolso como tal. El reembolso como tal. Es el único alimentista, el ex cónyuge, al quien tú le puedes pedir el reembolso porque ya cesó su estado de necesidad. Doctor, ¿pero por qué? Claro, porque tú le has brindado alimentos a pesar o en unas circunstancias en la cual el divorcio, tu matrimonio ya fue disuelto por el divorcio. Y lo único que tú has hecho es volverla a revivir, o sea, subsistir, apoyarla, y como ya apareció su estado de necesidad, puedes pedir el reembolso. Es más, cuando pides la exoneración, puedes pedir aquí
Bueno, las costas y costas también, ¿no? Pero ella es como una pretensión adicional. Ahora, y como ya todos me han dicho ustedes, los padres. ¿Los padres tienen derecho a pedir alimentos? Sí. ¿En base a qué? ¿Porque es tu padre nada más? Ya, sí, ok, correcto, por un parentesco de consanguinidad, ¿no? ¿Los padres qué cosas son? Tienen un parentesco de consanguinidad. En línea recta o colateral. En línea recta, ascendiente. Ascendiente. ¿Sí? Ascendiente. ¿Por qué? Porque si este soy yo y esta es la línea recta, mis padres están arriba. Y esto es un parentesco consanguíneo. Esto es cuando ya en este diplomado también, ya cuando estamos en las sesiones más avanzadas, vamos a estudiar sucesiones, el orden sucesorio. Entonces, los padres tienen, ¿mi padre tiene derecho a pedirme alimentos? Sí. ¿Y en base a qué? A un principio de solidaridad. Principio de solidaridad. Ahora, caso práctico. Caso práctico. ¿Qué pasaría Artículo. si mi padre me reconoció a través del ADN en un proceso judicial? ¿Tiene derecho a pedirme alimentos? No le corresponde ya, porque ha sido mediante filiación. Claro, no le correspondo porque ha sido filiación, doctor, pero ¿le puedo dar? Sí. ¿Viene la diferencia? Doctor, ¿le puedo dar alimentos? Sí. ¿Le corresponde? No. Ahora, ¿qué pasaría si tu padre te reconoció pasados los 18 años de edad? ¿Le corresponde alimentos? No. ¿Pero le puedo dar? Sí. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende la diferencia? Yo creo que esta columnita, así como tú le vas a dar en base a un principio de solidaridad, yo creo que es un aspecto muy subjetivo. Porque la norma puede estar, ojo, las restricciones pueden estar, pero si tú como hijo te vas súper bien económicamente, perdonas todas las irregularidades pasadas, ¿por qué no le podrías dar? Se lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Pero si van a asesorar, tienen que hablar lo que indica la ley. Oye, ¿qué pasó? Sí, me reconoció por filiación, como indica el doctor, por ADN, proceso judicial. Listo. Bueno, si en una ley no le corresponde, pero si tú quieres dar en base a un valor subjetivo, pues a buena hora. No tengo derecho, no tengo ningún problema en que le puedas otorgar. ¿Puedo borrar la pizarra, chicos? Doctor, Sí. doctor, una pregunta. A la ex cónyuge, cuando le doy alimentos, ¿hasta qué tiempo se le da alimentos? Hasta que tú creas que desaparece su estado de necesidad. Pero si normalmente en estos temas de alimentos, de divorcio, en estos temas, es por conflicto, siempre hay conflicto. Entonces, en este caso, el esposo o la esposa siempre va a decir que mi necesidad no desaparece, pues va a querer esa maña. Y la ley no lo regula, digamos, hasta qué tiempo. Claro, pero tienes que ventilar, pues, tienes que, justamente, ahí está el derecho procesal. ¿Por La qué? carga de la prueba. Claro, la carga de la prueba. Artículo 196 del Código Procesal Civil. Quien afirma hechos y la contradice, tiene que acreditar. Y las pruebas tienen que ser idóneas, pertinentes, útiles, conducentes y lícitas. Ahí está. Doctor, pero no, es imposible. Yo te digo algo, si para ti es imposible, como abogado, demostrar algo, quiere decir que no tienes un buen material probatorio. Y lo que yo te recomiendo es, amigazo, no le hagas perder tiempo al Poder Judicial. Si no tienes pruebas, no demandes. Pero si yo tengo pruebas, yo las voy a ofrecer. Y de acuerdo a la vía procedimental, yo las voy a actuar y las voy a sustentar. Y voy a hacer que el juez la valore de manera conjunta y voy a ganar este proceso y se va a declarar fundada mi pretensión.
Sí, Doctor, ahora, una preguntita, por sí. favor. Ahora Bien, pueden preguntar, pero ya puedo borrar esta pizarra. ¿Sí? ¿Aló? No, profesor, ¿aló? ¿Hola? Doctor, para Hola. preguntar, por favor. Sí, hola Lu, pero dame un segundo, Miguel. Lu. Ok. Buenas noches. Una consulta. En el ejemplo de la esposa, la abogada que ha dejado de trabajar porque tiene 3 hijos, ¿el número de hijos es irrelevante? Porque si fuese solo por un hijo, porque no tiene quien le ayude con los cuidados, qué sé yo, ¿es irrelevante? Ok. Ya, ahora observemos Lu tu respuesta, Miguel. Sí, doctor, bueno, ya tantas veces que he querido intervenir, ya me estoy olvidando las preguntas. Lo siento. Doctor, con respecto a la primera, quería preguntarle, bueno, en el artículo 424 del Código Civil establece que a los hijos que son solteros, mayor de edad todavía les corresponde, ¿no? La pensión. Pero ¿qué pasaría si, bueno, se casan y se divorcian? Sabemos que ya quiere la calidad de divorciado en la RENIEC, ¿no? ¿Le volvería a corresponder o ya no? Es una preguntita, doctor. La otra es con respecto a los excónyuges. Si el excónyuge, bueno, se divorcian por culpa de uno de ellos, es un divorcio sanción. ¿Al excónyuge culpable también le corresponde alimentos? Me parece que sí, como lo dijo un colega, ¿no? Eso quería que me corrobore, doctor. Y la última es el alimentos para los padres. ¿Hay alguna edad mínima en la que ellos pueden pedir alimentos a sus hijos? ¿O pueden ser a partir de cualquier edad Ya. pasar alimentos a los padres? Muy agradecido, doctor. Partimos de atrás adelante, ¿ok? ¿Hay un límite de edad para los padres? No. Siempre y cuando en base al principio de solidaridad tu padre te queda correspondiente en demandarte, lo puede hacer. Ahora, no hay un límite de edad para que ellos te pidan alimentos. Ahora, en base a la pregunta de Lu, para no dejar al aire, en este caso, depende de los hijos. Dependía, me dijiste Lu, la cantidad de hijos, ¿para qué? Para pedir alimentos. ¿Dependía de la cantidad de hijos? ¿Cómo más o menos era el interrogante? Sí, la cónyuge tiene derecho a una pensión porque ha dejado de trabajar para ver a sus hijos. En el ejemplo se pone 3 hijos, pero si solo fuese un Igual. hijo, también es Sí, puede ser un hijo, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Si es que consideran esta cónyuge, si se considera que amerita una pensión por diferentes motivos, puede conciliar con él, pero no va a conciliar porque tiene un hijo, tiene 2, va a conciliar por ella a título personal, a derecho propio. La pensión que reciba la cónyuge es por derecho propio y también podrá obtener otra pensión a favor de sus hijos. No confundan eso, ojo. Acá yo estoy diciendo que la cónyuge le corresponde alimentos para ella, como esposa, para ella. Y si quiere para los hijos, será aparte. El padre puede dar alimentos para los hijos y para su esposa de manera indistinta. De repente puede dar 300 soles para la esposa y si tiene un solo hijo puede darle 1000 soles. ¿Entienden? Es indistinto. A la otra pregunta que hacía Miguel, ya le respondí el papá. Me respondió otra pregunta del... Déjame recordar, Miguel, puntual. Doctor, decía, ¿al ex cónyuge culpable también le corresponde alimentos? ¿El ex cónyuge culpable le corresponde alimentos? No. No. Al ex cónyuge culpable no. Porque justamente él así, por producto de él, se ha realizado el divorcio sanción. Cuando hay un culpable, abarca el divorcio sanción. Y ese culpable es quien va a resarcir a la cónyuge inocente o la cónyuge víctima. ¿Había otra pregunta, Miguel? Doctor, la última. Si a los hijos, bueno, que son mayores de edad, bueno, la ley nos habla Del que Estado sus civil. hijos, Por más que tú te claro, divorcies, si si te se casan, casas y te divorcias, ¿quiere decir que estás soltero? Sí, pues estás soltero porque no tienes pareja. Pero el Estado civil son 4 o 5. Soltero, divorciado, viudo y casado. Si tú te casas y te divorcias, ya tú obviamente no tienes pareja, puedes estar libre, pero ya no incurres en el estado civil de soltero con la S porque nunca vas a volver a tener la S. Vas a tener la D de divorciado. Y no calza en lo que establece el 424 como requisito excepcional para una pensión de alimentos. ¿Sí? Gracias, doctor. Pregunta. Javier. Doctor, una pregunta, un par de preguntas. Quiero complementar lo que dijo el anterior colega. Solo hay una excepción del cónyuge culpable cuando cae en condición de indigente. Confirme eso. Amplíe, por favor. Artículo Que yo 350. ¿Es una opinión o que dio yo de mi opinión? No entiendo.
No escuché, me lo perdón. explique, porque el código dice, el indigente debe ser socorrido por su excónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Ya, lo que pasa, a ver, repito, para entender eso tenemos que saber lo que es la institución del divorcio. A ver, existe divorcio sanción, un culpable y una víctima. Existe un divorcio remedio, que las dos partes llegan a un acuerdo, ejemplo, la separación de hecho, se separan y se van a sus casas. Listo. Y después, producto de que ya pasa el plazo legal, se quieren divorciar. Listo. En el divorcio sanción, el culpable siempre va a capitalizar, el culpable siempre va a resarcir hasta la tercera parte de una pensión de alimentos a favor de la cónyuge víctima. Listo. Y cuando indica el artículo, el indigente debe ser socorrido por el ex cónyuge, es decir, la persona víctima, la cónyuge víctima, debe ser socorrido por el cónyuge, por su ex cónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio. ¿Qué O sea, quiere ella es decir la aquí? culpable. Que esta víctima de repente, ejemplo claro, ¿ya? Puntual. Esta es la mujer. Este es el hombre. Imagínate que esta mujer es ludópata. ¿Ya? Todos los días a las 10 de la noche se iba al tragamonedas. Tragamonedas se llama, ¿verdad? Tragamonedas. O juego casinos, etc. Se hartó. Se cansó. ¿Qué hace? Se va de la casa. ¿Ya? Se va de la casa. ¿Y ella por qué lo demanda? ¿O por qué se puede separar? ¿Por una separación de hecho por más de 2 años? Sí. De repente se va de la casa. Esto fue en el año 2023 y ya estamos en 2025. No tienen hijos. Se produce la separación de hecho por más de 2 años. Inciso número 12 del artículo 333 del Código Civil. Divorcio por causal. Se divorcian. Pregunto, ¿por quién fue el divorcio aquí? Por ella, ¿verdad? Por ella. Claro. Pero imagínate que ella ya pues se curó. Desde que se fue, tomó conciencia y ahora sigue ejerciendo su carrera como tal. Es abogada, dicta in juris. ¿Ya? Se divorcian. Pero producto de ese divorcio, ella quedó mal, psicológicamente. Porque perdió todo. Perdió su familia, perdió su círculo amical bueno, perdió lo que es tener un matrimonio, etcétera. Deja de trabajar psicológicamente mal, y comienza a llevar terapias, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿esta persona lo puede socorrer como es cónyuge? ¿Puede socorrerla? ¿Puede socorrer? Según lo que indica este artículo, el indigente debe ser socorrido por el cónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. ¿Calza o no calza el ejemplo que le he dado para que puedan entender? Pero todo depende de qué. Pero todo depende de qué, chicos. ¿Sabe qué depende? Todo depende de la carga de la prueba. Todo depende de cómo uno sustente su pretensión. Todo depende de cómo nosotros fundamentemos de manera fáctica y jurídica. Y con esto vamos a cerrar, ¿ya? Con esto vamos a cerrar. Ojo que todas las preguntas, chicos, son dadas. Yo, justamente, y ahí creo que Marcelo me está moderando. Todas las preguntas son en las clases, acá fresco. Ya cuando yo cierro la clase, ya digo, chicos, ya acabó. A lo mucho voy a aceptar unas 3 preguntas más y después ya cerramos. Por eso ustedes tienen la facilidad de tener el audio para que puedan preguntar y ustedes me interrumpen y yo normalmente no me hago problema porque lo que me interesa es que ustedes aclaren su panorama y se vayan tranquilos. La pregunta... Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, una pregunta. En el caso, ¿se puede dar una exoneración en el caso de que el mayor de edad alimentista tenga una convivencia? O sea, se puede aprobar, ¿no? Más de 2 años. Si bien es cierto, la ley indica que esté en estado civil soltero, pero no habla de convivencia, ¿se podría plantear la convivencia como causal de exoneración? Lo que pasa es que Y la mi convivencia... otra pregunta, Sí, te la respondo para doctor, que no quede al aire. Y la convivencia no es un estado civil. La convivencia es una situación de hecho.
que tú adquieres un reconocimiento porque vas a la vía judicial o a la vía notarial para adquirir casi los mismos derechos que el matrimonio, pero no te convierte en casado. Si tú vas a un registro como tal, ¿qué te sale? Si Soltero. Soltero, ¿verdad? Pides tu DNI, soltero, vas a ir soltero. Como tal, está ahí. Entonces, ¿y cuál es tu otra pregunta? Y mi otra pregunta es, en el caso de que el alimentista menor de edad ya cumple los 18 años, ¿el juzgado de oficio le emplaza al proceso o se tiene que emplazar al proceso de parte para que ya la madre no le representa por ser mayor de edad? Lo que les han escuchado ustedes de la extromisión procesal. Sí, doctor, cuando ya no le corresponde Cuando pierdes la representar. legitimidad dentro de un juicio, ¿verdad? Lo que tiene que revertirse ahí. Ahora el menor, que ya es mayor, tiene que ser la parte activa como demandante y la mamá tiene que ser excluida del proceso. La extromisión procesal como tal, porque ya perdió legitimidad. Porque durante el proceso, éste adquirió la mayoría de edad y él ahora va a poder convalidar y tomar la acción como tal. ¿Sí? En ese caso se plantearía una extromisión entonces. Claro, extromisión, correcto. Ya, gracias, gracias. Ahora termino esto y ya acabo ya y vamos con las preguntas. ¿Cómo se fija alimentos? Alimentos se va a fijar bajo dos vertientes. De manera judicial, recurriendo al Poder Judicial. ¿Con qué? Con una demanda. Vamos a nosotros ejercer nuestro derecho de acción, demanda de alimentos. Y también a través de un centro de conciliación. ¿Y qué cosa voy a suscribir aquí? Un acta de acuerdo total, si es que logro, si es que son varias pretensiones, o de repente acuerdo parcial. Ahora, la pensión de alimentos, cuando yo voy a la vía de conciliación, ¿es obligatorio? No. Ya no es una materia obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo demandar directamente al Poder Judicial sin necesidad de ir a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. ¿Esta es una materia conciliable? Sí. ¿Obligatoria? No, sino opcional. Yo les recomiendo, primero vayan a conciliar. Agoten esta vía. A pesar de que no sea obligatoria y sea opcional, agoten esta vía porque se pueden ahorrar todas estas circunstancias, que es engorroso. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Alimentos, ya sea a través del Poder Judicial que lo pidas o a través del Centro de Conciliación, tú lo puedes solicitar en base a un monto fijo. ¿Y cuándo vas a pedir por un monto fijo? Cuando esta persona, cuando el obligado principal, cuando el papá, cuando a quien tú le vas a pedir alimentos, no tenga un trabajo estable. No tengo un trabajo estable. ¿Por qué? Claro, porque si no tengo un trabajo estable, yo quiero estancar un monto. Pásame 800 soles. Y ya tú verás cómo lo consigues. Ese es el monto que yo te estoy pidiendo en base a las necesidades del menor. Y puedo pedir porcentaje. ¿En qué casos? Cuando yo sea dependiente de una empresa privado o del Estado. Porcentaje. Quiero el 30%. Que si lo graficamos en soles, puede que sea 1.500. Pero ¿saben por qué? Pedimos porcentaje cuando eres dependiente, porque ¿qué pasa si le aumentan su sueldo en la planilla? El monto ya no va a ser 1.500, sino el 30% va a ser más. Así que conviene que pidan porcentaje cuando este obligado sea dependiente de una empresa o de una entidad del Estado. Y conviene que pidan monto fijo cuando no tienen un trabajo fijo como tal. ¿Sí? Entonces, a ver, comenzamos con... A ver. Colega, perdón, quería hacer una pregunta. Sí, ¿Se puede? sí, claro.
respondiendo al colega anteriormente que dijo, ¿no?, que el cónyuge infiel tiene derecho a la mitad de las sociedades gananciales, pues efectivamente que no, ¿no? Respondiendo a su pregunta, inclusive hay una casación, la casación es la 2127-2015 Lima, ¿Ya? donde establece que el cónyuge infiel tiene derecho a la mitad de las sociedades gananciales. Ojo, es a las sociedades gananciales si su pareja perdonó infidelidad y continuó con esto. Muchas veces se ha malinterpretado este concepto de que cuando habla, sí, va a ser la mitad de sus bienes. No, 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 de las sociedades gananciales, ¿no? A eso, ¿no? Y hay una casación, la casación 936-2019, donde habla ya que el juez ha establecido, hay una jurisprudencia vinculante donde el juez ya le dio así toda la propiedad, la mitad de la propiedad, y dice, no, 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 ¿qué está haciendo? No es la propiedad, sino es las sociedades gananciales, que es el régimen cuando adquieren dentro del casamiento del fruto, ¿no?, que se han establecido, se han casado, ¿no? Eso es la sociedad ganancial. Bueno, eso quería acotar, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno pide un divorcio por causal, ¿ok? Un divorcio sanción, y tiene dos opciones. En la liquidación de gananciales pides la adjudicación de los bienes producto de las sociedades gananciales, que como indica el colega es el régimen de la cual tú te has acogido a casarte, es que quiere decir que los bienes que tú has adquirido en tu matrimonio es de los dos, o por otro lado pides una indemnización por los daños y perjuicios. Tienes que pedir una de los dos. En este caso, si tú... Perdón. Sí, en cuanto a lo que manifestaba, ¿no?, los daños morales, el artículo 1984 del Código Civil establece el daño moral, ¿no?, que es una afectación de la persona y a su familia en este caso. Y hay una casación, la casación 3579-2021, Lima, establece que el daño moral tiene que ser probado, no es de manera automática, ¿no? Y que esto debe ser probado y a través de esas jurisprudencias y esos acuerdos vinculantes que ya se ha establecido a la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente Civil y la Sala Penal Transitoria Civil, ha establecido esto y ya hay como unas pistas, ¿no?, para poder guiarnos, ¿no? No solamente tiene que ser probado el daño moral, y vamos a agregar ahí a los tipos de daño. Y nos vamos a referir a una cuestión teórica general. Tanto el daño moral, tanto que es una afectación en este caso al sentimiento o a la integridad de una persona, a la psiquis de una persona, como los daños emergentes y lucro cesante, todos en una relación contractual o extracontractual, todo tipo de daños amerita ser probado. Así como toda pretensión amerita ser probado, todo tipo de daño moral que ataca a una persona, a la imagen comercial que abarca a una persona jurídica, al lucro cesante o al daño emergente, tiene que ser probado. Nexo, causa como tal, ¿sí? Pero eso ya lo hablaremos cuando entramos al divorcio en sí, ¿ok? Al divorcio en sí. Pero igual es válida la opinión, nos ha dado un plus sobre un marco normativo, en este caso pues con casaciones que definen el tema, que creo que ha sido, no sé si han preguntado anteriormente, pero bueno, es parte del tema que estamos en mención. ¿Alguien adicional? Doctor, ¿en cuanto? Sumiko. Doctor, buenas noches. Hace un momento, Sí, doctor. Bueno, mi pregunta era con respecto si en un matrimonio la mujer pide alimentos al esposo, se le da la pensión y luego cuando ellos se divorcian queda vigente aún los alimentos. ¿Se podría variar por el tema de que solamente podría ser el tercio, como ya tiene la condición de excónyuge, ya no de esposa? Lo que pasa es cuando tú quieres o solicitas alimentos, ya sea a nivel de conciliación o judicial, a tu aún cónyuge, y tú te divorcias, esto se va a exonerar. ¿Por qué? Porque el divorcio disuelve el matrimonio. Y ya no tienes tú una obligación frente a la otra persona. El divorcio cesa todos los derechos y todos los deberes del matrimonio. Ahora, es distinto que producto del divorcio,
como pretensión principal sea divorcio por causal. Y como pretensiones accesorias pidas alimentos. Y justifiques tu estado de necesidad, tu estado de vulneración frente al divorcio como tal. Es otra circunstancia. Pero si durante el matrimonio tú ya tuviste un acta de conciliación o un proceso judicial a través de una sentencia de alimentos como tal, cuando pasen los años y te divorcias, esto ya se va a cesar porque ya tu cónyuge no tiene ninguna obligación contigo como tal. Pero doctor, lo que ha pasado, digamos, es de que los alimentos se pidieron antes, pero en la sentencia ha quedado vigente porque ha sido declarado el esposo como el cónyuge, digamos, el causante del matrimonio. ¿Y qué adjuntaste? divorciados, Pero cuando tú interpusiste tu quedado- demanda, y ahí vamos a utilizar el derecho procesal, ¿ok? Cuando tú interpusiste tu demanda de divorcio, ¿cuál fue tu pretensión principal? Divorcio por causal, ¿no? Ya, cualquier causal del 333 del Código Civil. Listo. Y como pretensión accesoria en alimentos, ¿qué adjuntaste? Que se deje sin efecto. Ya, ¿y por qué le continuaron dando una demanda, una pensión de alimentos? Se quedó vigente porque, bueno, se demostró de que el señor había tenido la culpa del esposo. A eso voy. Que en este proceso de divorcio, la otra parte ha pedido alimentos a consecuencia de esta vulnerabilidad que ha podido aquejar este divorcio como tal. Y la otra parte que pidió, la exoneración de alimentos, porque, bueno, ya entre los dos ya no nos corresponde. Cuando ustedes interpongan una demanda de divorcio, y cuando hablemos de divorcio yo voy a poner aquí un ejemplo, la pretensión principal es divorcio por separación de hecho, por adulterio. Pretensiones accesorias, puedes pedir la tenencia de tus hijos, puedes pedir una pensión para tus hijos y puedes pedir una pensión de alimentos para ti como cónyuge. ¿Sí? Sí, porque de repente has venido pues psicológicamente mal y que meritas que te asista una pensión hasta la restricción que hemos dicho, hasta 1/3 de la pensión o de la remuneración del otro cónyuge. Entonces, se puede pedir, sí, pero como una pretensión accesoria nueva. Pero no es que tú ya tienes una acta de conciliación a través de una pensión cuando tú estabas casada y te divorciaste, salió la sentencia de divorcio y esa acta sigue vigente. No, tú vas a tener una pensión porque en el proceso de divorcio se te ha asignado como tal y esa es una pretensión nueva. A eso es lo que quiero llegar. Doctor, una Giovanna. consulta. En el caso de reconocimiento de unión de hecho de tal fecha, ¿el demandante puede solicitar una pensión de alimentos al demandado? Ya, hay unas circunstancias que te permiten tener los mismos derechos del matrimonio y hay otras que no. ¿El conviviente puede pedir pensión de alimentos a pesar de que tenga su reconocimiento? No. No. El conviviente, ¿qué derechos tiene igual que el matrimonio? Y no me quiero adelantar, pero te lo voy a decir de manera preliminar. El derecho a heredar. Si tú revisas el artículo 816 del Código Civil, es más, te lo voy a leer y aquí ya vamos a cerrar, chicos, vamos a finalizar. 816, para que Giovanna no se vaya con la duda. 816 del Gracias, Código profe. Civil. Orden sucesorio. Son herederos del primer orden los hijos y los demás descendientes. En segundo orden los padres y demás descendientes. Y en tercer orden, o sea, van a heredar en tercer orden el cónyuge o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú falleces, no tienes hijos, no tienes padres, pero sí tienes una unión de hecho debidamente reconocida como tal y eres un integrante sobreviviente de la unión de hecho, sí puedes heredar en tercer orden. Son algunos derechos que tiene el conviviente que tiene un reconocimiento como tal, judicial o notarial, similar al matrimonio, pero no tiene todos los derechos como tal, ¿ok? Por eso yo no he puesto acá en el rango, por ejemplo, que el conviviente puede pedir alimentos, porque no puede. No puede el conviviente. Y en el caso que el demandado, doctor, se case, Si el demandado se case y que previamente ha tenido un reconocimiento de unión de hecho, claro, ya tenía un reconocimiento de unión de hecho de tal fecha, ¿no? ya, y se O sea, case, en el año, claro, no es que sé, no podría 95, casarse, ¿sabes por qué? Porque tiene un impedimento.
tiene un impedimento como tal. ¿Por qué? Porque tú no te puedes volver a casar por segunda vez. Sí, pero doctor, pero nunca hubo un matrimonio anteriormente, pero sí hubo un reconocimiento de unión de hecho. Y ese reconocimiento de unión de hecho te imposibilita a ti a que puedas contraer unas nupcias como tal posteriormente. Y puedes interponerle pues unas demandas por indemnización y todas las que fuere pertinente, pero no como esponsales, porque esponsales hay historias de esponsales y los esponsales es otra cosa. Estimado coleguita, Mm. de hecho hay una casación para ello, de la cual no puede, la casación es 4066-2000, 2010, donde habla de los elementos que tiene que reunir la unión de hecho, ¿no? En este caso son 5 elementos. Y reuniendo esos 5 elementos se va a poder llevar a cabo, en este caso, La unión de hecho, unión de hecho. chicos, sí, bueno, los requisitos es indistinto, es otra parte de no es la pregunta, pero cuando ustedes quieren unión de hecho, tienen que establecer un factor de tiempo, ¿ok? Un factor de tiempo para que lo puedan reconocer como tal. Ahora, recuerden, la convivencia o el reconocimiento de una unión de hecho tiene prácticamente las mismas características que el matrimonio, sí, pero no tiene todos los deberes y obligaciones. Ahora, la separación, el reconocimiento de unión de hecho tiene una diferencia que el matrimonio. El matrimonio tú lo haces por medio o la vía municipal. En la convivencia lo puede hacer a nivel municipal, no, lo puede hacer judicial y notarial. Son circunstancias y son circunstancias que no le vamos a explicar ahora porque estamos en derecho de alimentos. Recuerden, y ya para cerrar chicos, que este diplomado es de familia y sucesiones. Conforme van a ir avanzando estas temáticas, vamos a ir avanzando en los temas. Ahorita enfoquémonos en netamente alimentos para así avanzar la clase y ser de manera dinámica. Creo que en la sesión tercera o cuarta vamos a hablar de divorcio. Y cuando hablemos de divorcio, vamos a hacer una diferencia entre lo que es la separación de hecho, la separación de cuerpos y divorcio. Y al hablar de divorcio vamos a tener que hablar de manera obligatoria de lo que es el matrimonio. Y al hablar del matrimonio vamos a hablar de manera obligatoria de lo que es la unión de hecho y su reconocimiento como tal. Y como consecuencia de ello vamos a tener que hablar de los esponsales, si es que es indemnizatorio y si es que tiene un plazo de prescripción o de caducidad. Así que no desesperemos chicos, ha sido un gusto estar con ustedes, siendo la hora pertinente y ya la voz colapsando. Marcelo, damos por finalizado. Bien, doctor, a usted muchísimas gracias, como siempre, una clase Le agradecemos, doctor. De la misma forma, agradecerle su participación, doctor. Todos tenemos una última consulta del colega Richard Uceda A ver. para que también pueda formularle. Por favor, si puede activar su micrófono. Sí, Richard. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, estuvo estupendo la charla, la capacitación. ¿Qué pasa si el alimentista se casó antes de terminar la universidad a los 23 años? ¿Cómo se puede pedir la exoneración y el demandado no está al día en las pensiones, teniendo en cuenta que debe estar al día para pedir la exoneración? Y por último, la última es, ¿qué sucede si en la sentencia se establece un porcentaje y después el demandado dejó de trabajar allí? ¿Cómo queda el porcentaje de la pensión alimenticia? Muchas gracias. Ya. Bajo el caso, el número 1, ¿qué pasa si mi hijo, creo que, ¿cuál era? Perdón, ya me pasó la memoria. ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué sucede si el alimentista se casó antes de terminar la universidad a los 23 años? Ya. ¿Y cómo se puede pedir la exoneración, teniendo en cuenta que el demandado no está al día en sus pensiones? Ya, a ver, pero hay que ver varios factores ahí. Si se casó un año antes de terminar la universidad y tú quieres pedir la exoneración como tal, la pedirías ¿por qué? Porque ya cumpliste con este alimentista, porque ya es un profesional, ¿verdad? ¿Tendría alguna incidencia si se casó anteriormente? No, porque en todo caso hubieras interpuesto tu demanda de exoneración al momento que se casó. Según el ejemplo que tú me das, doctor, ¿valoraría en mi exoneración que se casó un año antes? Sí, lo debería valorar, pero simplemente, si ya acabó la universidad,
Yo creo que iría no porque se casó, lo mencionaría sí, pero iría por el hecho de que ya acabó su ciclo universitario y como tal se exonera la demanda. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no paga? ¿Pasó? A ver, doctor, lo que sucede es que, por decir, ya hay la sentencia. ¿Pasó? A ver, doctores, parece que hay problemas de conectividad. Ahora sí, doctor Ángel, ¿nos llega a escuchar? Disculpe. Sí, 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 pero se cortó el audio. Sí, 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 doctor. doctor, o sea, la pregunta concreta era, ya existe una sentencia, hay un alimentista, ya, el demandado no paga más de 3 años y después de esos 3 años ya tiene en cuenta que ya se casó. Ahora, el demandado quiere pues pedir la exoneración, pero el problema es que está debiendo 3 años. Ya. ¿Cómo queda esa situación? Simple. Si no, desde Colega, creo, yo le tomo. Sí, ¿alguien quiere hablar? colega, acá, perdón, hay una Un jurisprudencia, hay ratito, una... un ratito, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. A ver, cuando pasan ese tipo de circunstancias, yo creo que en primer lugar habría que ver y enfocarnos en la situación que tiene en este caso la madre del representante o en este caso el alimentista como tal. ¿Por qué? Porque si tú me dices que pasó 3 años sin que pase ninguna pensión de alimentos, claro está que este alimentista, por desconocimiento o no, habría o hubiera tenido que interponer o establecer una liquidación de devengados, porque no es posible que tú pases o se te omita una pensión de alimentos por varios meses, en este caso 3 años, sin que puedas solicitar una liquidación de vengados a efectos de que se hagan los apercibimientos de ley. Partimos por ahí. Premisa número 1. Ahora, situación número 2. Vamos por el otro lado. Esta persona que va de su responsabilidad quiere pedir su exoneración. La ley que te indica que para pedir tu exoneración te pide o requieres qué cosa? Estar al día como tal, ¿verdad? ¿Sí? Estar al día en el pago de tus pensiones alimenticias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Richard? Hola. Creo que se ve el audio. Bien, doctor, para concluir, si esta persona justamente, obviamente, va a pedir la exoneración de alimentos y no está al día en sus cuotas determinadas, ya sea por un acta de conciliación o ya sea por un mandato judicial, claro está que no va a prosperar como tal. Es más, y ha pasado, que en base a esas circunstancias, y ha pasado un caso real, la otra parte, al verificar que el obligado quiere pedir la exoneración, automáticamente puede pedir la liquidación de sus pagos de vengados. ¿Y esto qué va a generar? Que justamente se establezca un apercibimiento de ley, se le corra traslado al obligado para que pueda absolver y pueda determinar si es que ello es cierto o no. Con su absolución o no, lo que se va a hacer es practicar una liquidación de devengados y después se va a determinar el monto final a pagar. Ante incumplimiento de ello, ya estaríamos pasando los apercibimientos de ley, que es justamente una posible o una presunta o futura denuncia por omisión a la asistencia familiar. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si ya tiene mayoría de edad, si ya culminó, es más, ya se casó anteriormente. Sí, pero recuerden que estamos hablando sobre unas pensiones de vengadas pagadas anteriormente, pagadas en su momento. No estamos hablando por la circunstancia real del obligado, del alimentista, perdón, que ya tiene la mayoría de edad, sino por los meses adeudados e impagos como tal. Dice, ¿es correcto llamar alimentista o quien tiene derecho a alimentos? Tú puedes llamarlo alimentista, acreedor alimentista, obligado principal es la otra parte, como tal. Usualmente se llama el alimentista cuando es una persona mayor de edad y cuando es una persona menor de edad, pues al menor alimentista como tal. Bien, chicos, como podrán ver, ya creo que 9:27 de la noche, Marcelo, damos por finalizado.
Por supuesto que sí, doctor. Muchísimas gracias nuevamente, como siempre. Clases magníficas por parte de su persona. Agradecerle nuevamente la confianza. Y a cada una de las personas que se han conectado, obviamente también respaldar la clase del doctor Ángel Castilla Cárdenas. Las personas que no se han podido matricular lo pueden realizar al 900-977-645 y van a tener todos los beneficios de la presente sesión y del presente diplomado de Derecho de Familia y de Sucesiones. Muchísimas gracias a cada uno de los asistentes, doctores. No se olviden que tenemos esta promoción para que ustedes puedan seguir matriculándose dentro de la presente sesión académica. Agradecemos su confianza y también su respeto.